conectar. Me confirman, por favor, si están presentes. Katia Zambrano. Presente, doctora. Lucía Buitrón. Está presente. Guillermo Reyes. Josué Sarmiento. Ángela Pacheco. Marjorie Rojas, ¿no? Javier Hualpa, ¿alguien más se conectó? Buenos días, doctora. Yo, Estefanía Lema. Doctora, a mí me nombró, yo soy Lucía Buitrón, no pude alcanzar a conectar el micrófono. Ya, sí, pero sí le vi que usted sí estaba, entonces nos faltarían Diana Maldonado, Leonardo Bajaña y Valdés. Muy bien, vamos a comenzar. Doc, es Leandro Bajaña. Leandro, ya. Alguien se acaba de conectar, ¿quién es? Somos los mismos. Ya. Bueno, vamos a comenzar. Lo que vamos a hacer en este taller o seminario de escritura son 3 actividades principales. Ya. Estas actividades son primero, vamos a ver la estructura de las diferentes secciones de un artículo científico. Luego vamos a abordar cómo se realizan diapositivas efectivas para presentaciones orales. Y finalmente vamos a analizar cómo se desarrolla un póster científico para un congreso. Esperemos que mi voz no me falle, que sigo un poco de molestias. Pero bueno, voy a tratar de hacer una presentación y luego que ustedes hagan un trabajo para no tener que hablar mucho. Vamos a empezar entonces con el resumen, con la estructura que debe tener un resumen de un artículo científico. El resumen es una sección muy importante del artículo que ustedes escriban, porque es el que proporciona la información clave que le permite decidir al lector si continúa o no leyendo su artículo científico. Normalmente se escribe al último, ¿sí? Cuando ustedes ya han acabado de escribir todas las demás secciones, ahí recién vamos a escribir el resumen, a menos que estemos hablando de un congreso en el cual vamos a presentar únicamente en algunos casos un resumen, en otros casos les pueden pedir un artículo completo, pero sí hay varios congresos en los que les pueden pedir únicamente que envíen un resumen con un número limitado de palabras. Nunca se va a incluir en el resumen algo que no esté en el resto del documento. Todo lo que ustedes decidan incluir en el resumen debe constar en el resto del documento. La extensión, como les decía, puede variar en función de la revista a la que ustedes envíen, en función del congreso al que ustedes presenten, pero más o menos entre 250 y 300 palabras generalmente va a incluir un resumen. El resumen puede ser un solo párrafo o se puede dividir en secciones. A mí personalmente me gusta más dividir en secciones, pero esto va a depender de la revista. Hay revistas que les obligan a incluir secciones o subtítulos, digamos, en el resumen, y otras revistas que les piden que sea un solo párrafo. Hay que evitar usar en el resumen términos como este artículo o esta tesis, y siempre mejor hablar de esta investigación, ¿sí? Eso es una recomendación general para la redacción del artículo científico. Ya sea dentro de un párrafo o en secciones, siempre va a tener este orden de contenidos el resumen. Entonces, primero vamos a tener antecedentes,
Luego describiríamos, entre antecedentes también puede tener el objetivo, que a veces también se coloca como una sección separada. Tenemos los métodos, los resultados y la conclusión. Entonces, dependiendo del formato de la revista, pueden incluir esto como subtítulos o si no están como subtítulos, simplemente en un solo párrafo, pero siempre manteniendo esta estructura. Entonces, ¿qué colocamos en los antecedentes del resumen? Son la parte más corta, ¿sí? Entonces, a veces se comete el error de dedicarle mucho tiempo o medio resumen, son los antecedentes. Entonces, es la parte más cortita, 2 a 3 oraciones generalmente. Aquí ponemos lo que se sabe del tema y como les decía hace un momento, el objetivo de la investigación. Entonces es un poquito el problema, ¿sí? El problema que existe resumido en una oración, que es lo que se sabe del tema, y el objetivo que tiene la investigación. Algunas revistas piden que el objetivo tenga un subtítulo aparte, ¿sí? Otras no, y dentro de los mismos antecedentes se coloca el objetivo de la investigación. Aquí ustedes les he puesto algunos ejemplos si seguimos estos links de esta estructura de los artículos científicos. Vemos que se abra un momentito el link. Ya, entonces aquí tenemos un artículo, sí, de un artículo de ustedes pueden leer luego con detenimiento, sí, pero que tiene de expresión genética. Y como ustedes pueden ver en el abstract, tiene el background, ¿sí? Tiene luego, como les dije hace un momento, algunos artículos piden que el objetivo sea un título aparte. Luego tenemos los métodos, los resultados y las conclusiones. Entonces va a tener esta estructura. Si la revista pide que no haya estos subtítulos, digamos, o estas secciones del abstract, entonces simplemente se elimina lo que dice background objetivo, pero la estructura va a ser la misma. Siempre se va a mantener esa estructura para que sea fácil para el lector entender de qué se trata. Ya, voy a volver a la presentación. Los métodos, ¿sí? Entonces, dentro de los métodos, ¿qué vamos a poner? Porque tenemos un espacio limitado, acuérdense, 250, 300 palabras. Los métodos son la segunda parte más importante del resumen. Permite entender qué se hizo y cómo se hizo. Entonces debe contener el diseño de investigación. Deben decir ustedes qué diseño usaron. Fue un diseño experimental, un diseño observacional, la población de estudio. Entonces debo indicar en quién o en qué se hizo. Mi estudio fue hecho en seres humanos, fue hecho en plantas, en animales. Entonces debo decir cuál es mi población de estudio. El lugar donde se realizó el estudio es muy importante porque le da contexto al lector. Y luego a veces no está este dato en el resumen y nos toca leer el texto completo para entender dónde se hizo. El tamaño de la muestra también debe estar aquí especificado y también debe estar el muestreo. Y luego, aparte de todo esto, tiene que estar los instrumentos que se usaron para la investigación, ¿sí? Debe tener, como les decía, aquí tenemos los experimentos o intervenciones. Si es que es un experimento, entonces deben indicar en resumen todos esos experimentos, la duración del estudio, la lista de mediciones o evaluaciones, si se trata de un experimento, cuál fue la variable de respuesta. ¿Sí? Entonces podemos revisar el mismo ejemplo que teníamos abierto hace un momento. Entonces les voy a mostrar un poco la estructura, como hemos visto de aquí hasta los métodos y el lenguaje que usa. Entonces fíjense que los antecedentes nos describen el problema. Dice, la obesidad se asocia con un que cambia la microbiota gastrointestinal y contribuye a la inflamación. Dice, la fibra provee beneficios, pero los impactos de la fibra no están comprendidos. Estos autores incluyen dos
transiciones en su background y podemos hacer lo mismo. Primero digo el problema, lo que es ampliamente conocido, lo que estoy la parte de que dice obesidad, ¿no es cierto? La obesidad, lo que estoy resaltando aquí vendría a ser el problema. Sabemos que la obesidad se asocia con alteraciones de la microbiota intestinal y que puede contribuir a la inflamación. Y luego, en el siguiente párrafo, los investigadores ponen los vacíos del conocimiento. Dice que se sabe que la fibra provee beneficios, pero el impacto de la fibra, del tipo de fibra, no es comprendido. Con eso creo un problema y luego un vacío del conocimiento. Este objetivo de la investigación debe contribuir a llenar ese vacío del conocimiento que se creó en esta oración. Por eso dice el objetivo. Y fíjense que normalmente ustedes habrán escuchado y muchos les hayan dicho que en la investigación y la redacción científica siempre se usa tercera persona, pero el objetivo es una excepción a esa regla. Cuando escribimos un objetivo podemos usar primera persona como han hecho estos investigadores. Y esa es una práctica común y efectiva en la escritura del resumen. Perdón, un ratito. Ya. Entonces, por eso aquí los investigadores usan primera persona y dicen, nosotros tuvimos el objetivo de determinar el impacto de la celulosa comparada con los fructanos en la microbiota fecal y gastrointestinal, en la fisiología de la microbiota gastrointestinal en ratones obesos, ¿sí? Entonces, aquí están comparando el tipo de fibra, ¿no es cierto? Que es justo el vacío que ellos crearon en el background. Luego, si vamos a los métodos, vamos a ver si tiene la estructura. Entonces, aquí está describiendo la población, ¿sí? Y va a describir los experimentos, que es lo que decía. Dice, ratones de varones que estaban inducidos a la obesidad de 11 semanas de edad. Entonces, aquí estamos describiendo la población. Y aquí me dice N igual 6, ¿sí? Fueron alimentados con una dieta rica en grasas, 45% kilocalorías de la grasa, conteniendo un 5% de celulosa control. Entonces me está describiendo aquí cuál era el grupo control, 10% de celulosa o 10% de corticoides de cadena corta o 10% de insulina por 4 semanas. Me está diciendo que el experimento duró 4 semanas, me ha dicho la población y me ha dicho las diferentes intervenciones que recibió cada grupo. Luego dice que el tejido colónico y secal se recolectó para evaluar la función de barrera, la histomorfología y la expresión genética. Entonces aquí al ser un experimento, en este último párrafo, en esto cuando me dice la función de barrera, la histomorfología y la expresión genética, me está indicando cuáles son las variables de respuesta, ¿sí? Y acá me dice un poco más de los métodos, que los extractos de DNA fecal también fueron se aplicó, ¿no es cierto?, alguna técnica de secuenciación para evaluar la microbioma, ¿sí? Para evaluar esto del 16S ribosomal RNA. Entonces, aquí ellos están en este párrafo, fíjense en los métodos, explicándome la población de estudio, la intervención, el control, las variables de respuesta y me da alguna otro detalle de un análisis adicional que hicieron, ¿sí? Entonces, vamos a volver a la presentación para investigar. Dice el diseño de investigación. Estos investigadores no dijeron que explícitamente que es un diseño experimental, eso pudo haber. La población está, no se dice el lugar, pero bueno, es un estudio de laboratorio, pudiera quizás no ser tan relevante, ¿sí? Pero sí es importante en nuestro caso, en estudios ambientales o en estudios de seres humanos, explicar el lugar donde se hace. El tamaño de la muestra sí nos explica cuántos ratones,
Muestreo, obviamente en este estudio no hay muestreo porque es una muestra pequeñita de ratones del laboratorio. Los experimentos nos dice, la duración del estudio nos dice, la lista de mediciones y evaluaciones me parece que no están todas, pero sí incluye, tiene la variable de respuesta. Esa es la estructura que va a tener los métodos de un resumen. Yo acabo esta presentación y vamos a analizar al final otros artículos para que ustedes vayan analizando la estructura de ese resumen y ustedes luego puedan estructurar un resumen propio. La siguiente sección del resumen va a incluir los resultados. Esta es en realidad la parte más importante y esta debería ser la parte más extensa. Aquí resumimos los hallazgos más importantes, pero todo tenemos que asegurarnos de responder el objetivo que planteamos y está relacionado con los antecedentes, ¿sí? No puede ser que haya un objetivo y que luego en el resumen no incluyamos, eso es un error muy común, no poner los resultados en el resumen. Entonces tiene que responderse ese objetivo en el mismo resumen de la investigación. ¿Qué debe contener los resultados? El número de sujetos de estudio incluidos en el análisis, los resultados del objetivo principal, ¿sí? Es decir, el objetivo que surge a partir de los antecedentes. Siempre hay que colocar valores P entre paréntesis, siempre se debe colocar valores P, incluso también medidas de incertidumbre como intervalos de confianza, también se sugiere que sean incluidos en el resumen. Si es que hay resultados de otros análisis secundarios relevantes, también se debe colocar, dependiendo de si el espacio queda o no y si es muy relevante para responder ese objetivo. Y también resultados de estadística descriptiva que sean relevantes para ese objetivo de investigación. Si volvemos, fíjense que aquí lo que les decía es la sección más grande, ¿sí? Si se fijan los resultados, es la sección más grande del resumen, tiene varios valores P, ¿sí? Y resume algunos resultados estadísticos. Entonces, dice que la ganancia del peso corporal fue mayor, ¿sí? En un grupo de ratones. Vamos a, déjenme ver si no les puse acá 8 o es el mismo. Sí, no, es el mismo. Ya, entonces, aquí, si ustedes se fijan en este artículo, el hecho de que en los métodos no nos hayan enlistado la lista de variables que se midieron, nos hace un poquito más difícil leer acá los resultados, porque recién acá yo me entero que han medido el peso corporal. Entonces, por eso se recomienda que acá en la parte de métodos también se incluya la lista de variables que se midieron. Posiblemente los autores no tuvieron espacio en variable, de acuerdo a la revista, la restricción del número de palabras, y a lo mejor por eso ellos decidieron no incluir acá la lista de variables. Entonces aquí vemos que han medido la ganancia de peso. Sí, acá hay otra cosa importante es el uso de abreviaturas. Acá, por ejemplo, vemos que es SCFOS y nos toca ir acá y vemos que SCFOS son los que recibieron 10% de fructóligo. Se desconectó la doc. ¡No! COVID, Se me COVID, fue literal a la doc. COVID. Oye, no digas de eso, qué miedo. No. R contra COVID. Leonardo. COVID. De ahí, ¿por qué te cambian de nombre, Leandro? ¿Ya ves? ¿Cómo haces que salga el emoji? A mí no me sale. Es porque no te ha dado COVID. Porque, ya vi. Son nuevas. Estas no Reacciones salían. ahí. Sí, pero estas no tenía antes.
Voy a ver mi tacita de lechita. Chuta, la perdimos en la doc. Usarán mascarillas, pilas. Bueno, yo me voy a hacer la prueba del COVID. Haz que te metan ahí rápido, rápido. VHI Agar, no, este no es. ¿Dónde está mi VHI caldo? Voy a parar nomás. Perdón, chicos, desconecté. Espérenme un ratito, les vuelvo a compartir. Ya, les estaba diciendo hace un momentito, antes de que me quede sin batería, que aquí usan una abreviatura, ¿no es cierto? Entonces aquí vemos que es SCFOS y tenemos que subir acá para recordar que era SCFOS. Se recomienda, en la medida de lo posible, evitar el uso de abreviaturas en el resumen. Y en general, en un artículo científico hay que evitar usar abreviaturas. Se recomienda incluir únicamente abreviaturas que sean de amplio uso y muy conocidas. Lo que pasa es que dificulta mucho la lectura, ¿sí? La inclusión excesiva de abreviaturas dificulta mucho la lectura. Les habrá pasado a ustedes que cuando leen un artículo que tiene muchas abreviaciones, ya no se acuerdan qué era qué y hay que volver al inicio a ver qué significaba esa abreviación. Entonces se recomienda evitar el uso de abreviaciones para facilitar la lectura. Entonces aquí han usado una abreviación, podría ser, estás bien, pero en la medida de lo posible es mejor no usar. Entonces, aquí me está diciendo, volviendo, que el peso corporal, la ganancia de peso corporal fue mayor en este grupo de ratones alimentados con estas cadenas cortas que en los que recibieron 10% celulosa. Sí, entonces se está comparando los diferentes grupos, que era el objetivo principal. Eso es lo que está haciendo aquí esta investigación, y ahí hace una serie de comparaciones. Volvamos a nuestra presentación. Como ustedes ven, coloca siempre los valores P. Esa es otra falencia que suele ser muy común. Pensar que no se debe colocar los valores P. Como les dije hace un momento, incluso medidas de incertidumbre se recomienda. Vamos a revisar el otro link para revisar qué han hecho los autores en otro ejemplo. Ya. Aquí tenemos un artículo que habla de la nicotinamida ribosomal, que es un mayor precursor de vitaminas en la leche de la vaca. Entonces, asimismo, como ustedes ven, tiene el background, los objetivos, métodos, resultados, que es la sección más extensa, y conclusiones. Debe tener igual el background. Dice que la nicotinamida ribosomal ha sido recientemente descubierta, ¿sí? Como un precursor de vitaminas con y tiene un pathway, si me ayudan a traducir, se me olvidó qué es pathway. Vía, un paso. Una vía, sí, gracias. Y una única vía de biosíntesis. Aunque la presencia del NR en la leche de vaca se conoce que existe por más de una década, la concentración con respecto a otros NAD precursores no es todavía conocida, ¿ya? Entonces, por lo tanto, el objetivo es determinar el NAD precursor de vitamina A, la concentración del NAD precursor de vitamina A en muestras de leche cruda de vaca, de individuos, de vacas, que son un grupo de vacas comerciales, ¿sí? Para producción de leche de vaca comercial.
¿ya? Entonces eso es lo que ellos buscan. Como ustedes ven de nuevo, acá en el background se crea un vacío, ¿sí? De que no conocen la concentración del NR con respecto a otros NAD precursores. Entonces, por lo tanto, eso es lo que van a hacer en el objetivo. Y aquí tenemos más abreviaciones, fíjense, tengo NA, NAD, NR, y acá aparece LC. Yo no sé personalmente qué es LC, posiblemente alguien que trabaje más en el tema conoce, pero ya nos complica un poquito la inclusión de otra abreviatura. LC Tandem, entonces se hizo por espectrofotometría de masas y dilución de isótopos, las tecnologías que fueron usadas para cuantificar el precursor de vitamina, la concentración del precursor de la vitamina, y para medir la estabilidad del NR en muestras comerciales de leche, ¿sí? También se usó resonancia magnética nuclear y por espectroscopía para testear la unión del NR a sustancias en la leche. Entonces aquí ponen, nos faltaría un poco de la descripción aquí en cambio de las vacas, qué características tenían, porque eso nos pone un contexto. Yo no sé qué tipo de vacas son, qué raza tienen, y esto que están estudiando ellos pudiera variar en función del tipo de vaca, por ejemplo, ¿sí? Entonces acá en los resultados ya nos dice que la leche de vaca contiene 12 micromoles de NAD, del precursor de NAD, y del cual el 66% estaba presente como nicotinamida y 40% como NE. ¿Sí? Entonces ya me va analizando estos resultados. Fíjense que me presenta, como decía, un valor P para las diferentes preguntas de investigación que se habrán planteado. Sigamos con la presentación. Luego, la última sección son las conclusiones. Las conclusiones van a ser un resumen de la discusión, ¿sí? Entonces, es el resumen de la discusión. Aquí ya no tengo términos estadísticos, sino que tengo que yo, como investigador, interpretar el hallazgo más relevante. Ya es una interpretación de mis hallazgos. Hallazgos secundarios de importancia y también puedo incluir perspectivas. Si leemos el mismo artículo, entonces dice aquí que el NR es un mayor precursor de la NAD y vitamina en la leche de vaca, ¿sí? El control de estafilococos aureus pudiera ser importante para preservar el precursor vitamínico NAD en la concentración de la leche. Fíjense que ya es una interpretación de todos los resultados que explican los autores, entonces yo interpreto qué relevancia tiene mi investigación, cuál es mi mayor hallazgo y luego qué relevancia tiene, es decir, para qué le va a servir este hallazgo a las demás personas que lean mi artículo científico. Esa es la estructura entonces que va a tener un resumen. Vamos a hacer una actividad. Les voy a pedir que lean un resumen de un artículo que ustedes estén usando para su tesis, que hayan leído recientemente. Entonces vamos a analizar ese resumen, la estructura, si tiene o no los componentes y qué les parece que le hace falta, a lo mejor ese resumen para clarificar. Vamos a hacer ese análisis, son las 8:39. Vamos a disponer de media hora para buscar ese artículo y analizar en detalle, ¿sí? Por favor, analicen cada sección. ¿Tiene, no tiene? ¿Qué le hace falta? ¿Qué se les hizo difícil comprender? Me tienen que, por favor, mostrar su resumen con un análisis, como ustedes quieran. Si quieren, resalten en el mismo PDF, pongan comentarios. Si quieren, copien y peguen y hagan una presentación. Lo importante es practicar las diferentes secciones y la estructura que debe tener un resumen de un artículo de investigación. ¿Alguien se conectó mientras yo estaba dando la clase? Yo, Leandro. Yo. Pues esperen ¿quién me dijo yo? Ariana Valdés. Y Leandro también se conectó. Diana Maldonado. A ver, Ariana. Leandro también se conectó, dijo que se conectó y Dianita también. ¿Pero están aquí? Sí, doctora. Diana Maldonado. Aquí estoy, Leandro. Ya. Y Leandro. Chicos,
cuando hablen, por favor, si pueden prender su cámara. Les comentaba que yo no voy a aprender porque sigo enferma. Entonces, pero por favor, si ustedes pueden prender cuando intervengan. Ya espero estar mejor la próxima semana. Ya chicos, entonces en media horita nos vemos para revisar su tarea y pasar a la siguiente sección, que es la introducción. Ustedes me van a tener que entregar 2 tareas puntuales para este curso. La primera es redactar una introducción. No les pido que redacten el resumen, porque puede ser que algunos de ustedes todavía no tengan resultados de su investigación, ¿sí? Por eso la tarea va a consistir en redactar la introducción. Y la siguiente tarea es redactar o mejorar una presentación oral. Para la próxima clase vamos a hacer una actividad muy sencillita en la cual de las presentaciones que ustedes hayan hecho, ya sea en alguna materia del curso, que hayan hecho alguna presentación oral, les voy a pedir que busquen la diapositiva más bonita, la que a ustedes les parece la mejor diapositiva que ustedes hayan hecho en su vida. Sí, entonces simplemente la tarea va a consistir en que suban esa diapositiva. No es toda una presentación, es solo una diapositiva que a ustedes les parece que está súper bien hechita y que les parece muy buena para expresar su idea. Vamos a analizar esas diapositivas en su estructura para hacerles algunas recomendaciones con el objetivo de que sus presentaciones sean más efectivas. Sí, dígame, Katy. Doctora, una pregunta. La presentación que acabo de hacer a partir de lo que tenemos que hacer este taller está en el Canvas, está subida. Es para tenerla de referencia mientras desarrollamos. Sí, no, que creo que no estaban todos cuando les expliqué. En el módulo Seminarios 1, 2020, hay una carpeta que dice Seminario de Escritura. Ahí están todas las presentaciones y el material que vamos a usar. Sí, para los que se conectaron más tarde. Doctora, una pregunta. ¿El trabajo que tenemos que hacer ahorita puede ser de un resumen en inglés? ¿No está mal si usamos en inglés? Claro. Sí. Puede ser en inglés, en español, en lo que ustedes quieran. Si cualquier artículo que ustedes estén usando, hayan leído recientemente, o pueden buscar uno nuevo, cualquier artículo científico. Doctora, disculpe, se me fue el internet cuando estaba explicando esa parte. Lo de los deberes entendí, pero ahorita solo hay que buscar el resumen de un artículo y hacerle ¿qué? Sí, hay que buscar un resumen de un artículo y analizarlo. Sí, entonces en base a la presentación que está subida, analice usted si el artículo tiene o no las secciones, tiene o no el contenido, si algo se le hizo difícil entender ese resumen y a lo mejor alguna sugerencia para mejorar ese resumen. Ah, ok, listo. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Listo, entonces son las 8:45. Perdón, empezamos 9:15, sí, para revisar la tarea.